Suscríbete a nuestro canal TVC Play y activa las notificaciones. Telenoticias Matutino. Ya nos ubicamos en Cofradía Cortés, donde ya ha iniciado esta protesta pacífica. Pero ahora nuevamente ha quedado como tierra firme, es decir, no hay agua. No hay agua, está totalmente seco. Hay más de 1000 unidades paradas. 1000 unidades. Paradas. Datos alarmantes, doña Benito. Datos alarmantes. La cantidad de fallecidos que nosotros tenemos verdaderamente eso nos alarma. Más de 1100 personas fallecidas por COVID en lo que va del transcurso de este mes. Y si es necesario salir, salgamos a hacer lo necesario. No quedémonos en casa. Así se firmó, porque no es una orden, no es un contrato, ¿verdad?, que se firmó, sino una hojita redactada a mano. Afirmativamente. Solo los médicos sabemos lo que estamos pasando. Solo los médicos sabemos lo que estamos pasando. Somos primeros con la noticia. Este es TN5 Matutino, con Ramón Matute, desde los estudios de noticias Televicentro. 5 de la mañana, 46 minutos. Comienzo como siempre con una palabra poderosa del cielo para su vida y para la mía. Y dice el Evangelio según San Lucas 9:23. Y decía a todos: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. No podemos estar claudicando en dos pensamientos, si en el pensamiento del bien o en el pensamiento del mal. Es sencillo, negarse a sí mismo es negarse a lo que la carne de uno quiere hacer, sino afirmarse siempre en la fe del Hijo de Dios y hacer la voluntad del Padre. Negarse a sí mismo es tomar su cruz cada día, es decirle al Señor: yo voy bajo tus pensamientos y bajo tu cobertura. Yo voy bajo tus criterios, Dios mío, y no bajo los míos, porque entonces podré perecer. Así de sencillo, la ley celestial. Niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y vaya en pos del Señor como lo manda la Biblia. Buenos días, Honduras. Bienvenidos a la primera emisión informativa del país. TN5 Matutino, rápidamente ya preparados mis compañeros patrulleros, y comienzo con Tony Munguía en la capital de la República. Buenos días. Buenos días, Ramón. Buenos días, amigos televidentes que miran TN5 Matutino. Vamos a conocer los últimos acontecimientos aquí en el Distrito Central. Se ha suscitado un incendio, esto en el mercado que está al par del Estadio Nacional. Se trata de la Feria del Agricultor y el Artesano. Asimismo, le hemos dado seguimiento a lo que ha pasado en las últimas horas sobre la detención de varios jóvenes por supuestamente incendiar una motocicleta policial. Estas y otras informaciones a continuación. Varios locales estuvieron a punto de agarrar fuego esta madrugada en la Feria del Agricultor y del Artesano. Todo ocurrió cuando unas tarimas y una caseta comenzaron a incendiarse producto de un cortocircuito. Lo que sucedió que a la 1:10 ahorita de la madrugada se dio este conato de incendio provocado por un cortocircuito. Entonces las líneas del sistema eléctrico se recalentaron. Las partes del árbol, pues, o sea, está dañando la parte de las líneas eléctricas del sistema eléctrico. Entonces lo que hizo fue provocó la parte de este mini pequeño incendio. ¿Usted llamó rápidamente al 911? Sí, con el otro muchacho, el otro guardia que está de turno junto con nosotros, somos varios. Le pedí las llaves al compañero para que me abriera para ir a traerlo a la unidad del cuerpo de bomberos. Al lugar se desplazaron rápidamente 2 cisternas con agua coordinadas por el benemérito Cuerpo de Bomberos, quienes evitaron que este fuego se propagara por el resto de los locales. De acuerdo a un informe preliminar por parte de las autoridades bomberiles, establece que uno de los cables de alta tensión estaba haciendo contacto con un árbol, lo que hizo que este incendio comenzara de tal manera que si no se llega a tiempo a combatirlo, varios locales de comidas iban a ser pasto de las llamas. Esta noche también un incendio forestal mantuvo en zozobra a pobladores del municipio de Santa Lucía. Las acciones para controlar el fuego se llevaron a cabo específicamente en el sector de Santa Elena Arriba, lugar perteneciente a este municipio.
Las llamas se propagaron por al menos una hora y la oscuridad de la noche más la irregularidad del terreno dificultaron las labores de los apagafuego. Desde Tegucigalpa en horas de la tarde era posible ver las grandes cantidades de humo que provocaron las llamas al consumir la vegetación del lugar. Las labores de los miembros de bomberos valieron la pena porque el incendio se pudo contener durante horas nocturnas. Cabe resaltar que en lo que va del año 2021 se han reportado al menos 16 incendios forestales, pese a que todavía no ha iniciado el verano, donde los siniestros son más frecuentes. Custodiada de una cantidad de agentes policiales que estuvo durante toda la noche la unidad metropolitana número 1 en el barrio Abajo, en el centro de la capital, luego de que este recinto varios jóvenes han permanecido detenidos tras acusarlos como los responsables de haber incendiado una motocicleta perteneciente a la Policía Nacional. Los detenidos corresponden a los nombres de Eduardo José Molina, Christopher Flores, Alex Mauricio Vanegas, Edgardo Rojas y Josué Rafael Fonseca, quienes se supone hoy serán presentados ante los juzgados de La Granja para que declaren acerca de este siniestro que ocurrió durante una protesta en el centro de la capital. Cabe resaltar que también en este episodio 2 policías fueron agredidos físicamente con bombas Molotov. Los agentes se recuperan en un centro asistencial de Tegucigalpa. Un adolescente de 17 años fue asesinado esta noche en el barrio Nueva Santa Rosa, muy cerca del Reparto por Arriba. Según las investigaciones que ha hecho la Dirección Policial de Investigaciones, varios jóvenes se encontraban departiendo a altas horas de la noche en este lugar cuando de repente sicarios a bordo de una motocicleta dispararon contra la humanidad del menor, lo que provocó instantáneamente su muerte. La policía acordonó la escena del crimen e hizo patrullajes para dar con el paradero de los hechores. Sin embargo, hasta en horas de la madrugada no se reportaron personas detenidas. Mientras usted descansaba, amigos televidentes, esto es lo que ha pasado aquí en el Distrito Central. Vuelvo con usted, Ramón. Gracias, Tony. Noticia de último minuto. En las últimas horas fallece el pastor evangélico Santos Alejandro Martínez. El pastor evangélico aparentemente murió a consecuencia de la COVID-19. Esto es lo que se reporta en las últimas horas desde el occidente del país. Él había construido un templo en la aldea El Ocotón, San Antonio Copán. Era originario de La Entrada, siempre en el departamento de Copán, y supuestamente ha muerto a consecuencia de la COVID-19. Estamos hablando del pastor evangélico Santos Alejandro Martínez, aunque la familia dice que salió negativo en las 2 pruebas que le hicieron. De acuerdo al reporte médico, él sí ha fallecido a consecuencia de la COVID-19. Está de luto nuevamente el pueblo evangélico de Honduras por el fallecimiento, repito, del pastor Santos Alejandro Martínez, que tenía su templo, su iglesia en la aldea El Ocotón, San Antonio Copán, y era originario de La Entrada, siempre en el departamento de Copán. Nuestras muestras de pesar y condolencia para su familia y para su feligresía esta mañana. Patrulla TN5 San Pedro Sula, Orlin Martínez, buenos días. ¿Qué tal? Buenos días, Ramón Matute, a todos los televidentes de TN5 Matutino. A continuación les presentamos los hechos más destacados que fueron cubiertos por nuestro compañero Cristian Baide en la patrulla TN5 de la zona norte. Arrancamos con la patrulla TN5 del Valle de Sula con el reconocimiento de los 3 jóvenes que fueron ultimados en Villanueva Cortés la noche del martes en la colonia La Orquídea número 3. Anoche fueron retirados los cuerpos de los hermanos David Alfredo y Olvin Alexis Urbina Márquez y el primo de ellos de nombre Óscar Armando Márquez Deras. Familiares de estas personas llegaron a la morgue del Ministerio Público sanpedrano para trasladar los cadáveres a su natal Villanueva, donde serán sepultados este día. En otra información, en la carretera entre El Progreso y Santa Rita y Oro, anoche un vehículo embistió a un hombre provocándole la muerte instantánea. Luego del impacto, el conductor irresponsablemente huyó del lugar, mientras que el cuerpo de bomberos acudió al sitio, pero al llegar los paramédicos indicaron que el afectado ya no tenía signos vitales.
También en la 33 calle de San Pedro Sula, un accidente vehicular dejó como resultado 2 personas heridas que fueron trasladadas por ambulancias de la Unidad Médica de Emergencias del Sistema 911 hacia el Hospital Mario Rivas. Además, uno de los ocupantes falleció en el lugar, pero no fue identificado. Según el informe policial, en el taxi se transportaban unos mariachis. Los heridos responden a los nombres de Ramón Enamorado Pineda y Cristian Euseda. Y en la carretera CA13 de Tela Atlántida, frente a la colonia La Granja, otro accidente vial dejó una persona lesionada y daños materiales luego de que un vehículo marca Toyota Hilux impactara contra una rastra. El paciente fue trasladado al hospital de Tela integrado. Esto ha sido lo más destacado que fue cubierto en la patrulla TN5 de la zona norte del país. Ramón, vea, le voy a dejar con estas imágenes. ¿Por qué San Pedro Sula es conocida como la ciudad de los zorzales? Una gran cantidad de zorzales a esta hora, desde este lugar donde nos ubicamos, se han venido a poner en estos cables del alumbrado público, aquí específicamente en el segundo anillo de circunvalación, donde ahora mismo cerramos la patrulla TN5 de la zona norte del país. Qué hermosa imagen esta mañana. Mire, amanecer en San Pedro Sula a esta hora en el Parque Central es precioso. Observar el cantar de los zorzales. Si tan siquiera nosotros entendiéramos, como dice la Biblia, que las aves del cielo no se afanan, para nada se afanan, porque confían en Dios y saben que van a tener alimento siempre a diario. Ellos no cosechan y aún así se alimentan. Ese es el mensaje esta mañana al escuchar estos zorzales en San Pedro Sula. Precioso cántico. Si ellos cantan de alegría cada mañana, porque nosotros no le podemos decir a Dios y a nuestra familia este día que estamos bendecidos y que vamos a alcanzar el propósito en Dios. Así son las cosas. Patrulla TN5, Ciudad de la Ceiba. Gustavo Bustillo, buenos días. Buenos días, licenciado Ramón Matute, televidente de TN5 Matutino. A continuación le presento lo más destacado de la noche de ayer y madrugada de hoy a bordo de la patrulla TN5, donde pues cabe mencionar que después de varios días sin hechos violentos acá en la ciudad de La Ceiba, lamentablemente la noche de ayer se registró luego de una balacera en Colonia Las Delicias el fallecimiento de 2 personas del sexo masculino. Naum Monge nos da más detalles. Comenzamos nuestro recorrido en la patrulla TN5 en la 9 de Honduras y los municipios aledaños, informando sobre la detención de 3 supuestos distribuidores de droga dedicados al narcomenudeo, mismos que fueron aprendidos de manera infragante en la carretera CA13 en un operativo realizado por parte de las fuerzas del orden en el municipio de Tocoa, Colón. De acuerdo a la información en poder por parte de las autoridades competentes de la zona, al momento de la detención se les decomisaron 3 envoltorios plásticos conteniendo en su interior hierba seca supuesta marihuana, por lo que fueron puestos a disposición de la Fiscalía de turno de la localidad. Y continuando con nuestro recorrido en la patrulla TN5 en las instalaciones de la UDE número 1, se informó de un hecho violento en la colonia Las Delicias, que dejó como resultado 2 personas muertas, que preliminarmente fueron identificadas como Lucas Esaú, de 27 años, y Alexander Reyes, ambos originarios de esta ciudad de La Ceiba. Las víctimas fueron acribilladas a balazos por individuos fuertemente armados a bordo de una motocicleta. Finalizamos nuestro recorrido en la patrulla TN5 informando de una noticia positiva, y es que el cura párroco de la Iglesia Católica de Olanchito Lloro narra el difícil momento que vivió en la sala de COVID-19 del Hospital Aníbal Murillo Escobar luego de vencer el coronavirus. Damos gracias a todas las personas de buena voluntad que han estado haciendo oración por la recuperación del Padre Arturo y por todos los enfermos que están en esta sala de este hospital. Agradecemos a los médicos, a las enfermeras, a todo el personal que ha estado pendiente. El Padre Arturo Raigosa ha vencido el coronavirus por segunda vez y ya se encuentra listo para seguir predicando el Evangelio en la ciudad de Olanchito. Estos han sido los hechos más destacados a través de la patrulla TN5. Buenos días.
Temperatura ambiente de 14 grados Celsius amanece la capital de la República. Esta mañana Tegucigalpa y Comayagüela, que conforman el municipio del Distrito Central. Aquí se concentra el poder político de Honduras, pero también una importante, pero importantísima actividad económica y comercial. ¿Cuál es el llamado que hacen los pastores evangélicos de la zona occidental del país ante este incremento acelerado de positivos casos de COVID en esa zona? Copán es una de las ciudades con alta positividad, Ramón Rojas, y en las últimas horas se ha reportado también la muerte de otro pastor evangélico de la entrada a Copán. Con usted, buenos días. Buenos días, Ramón Edgardo Matute, amigos televidentes de TN5 Matutino, primero con la noticia. Mire, entre lo que va del año se han muerto, aproximadamente han perecido, han perdido la batalla contra el COVID entre 4 y 5 pastores en la ciudad de la entrada de Copán. Incluso hoy en horas de la madrugada, el último. Hemos dialogado con Sidney Martínez, presidente de la Asociación de Pastores de la entrada de Copán, quien muestran una preocupación enorme por el enorme contagio que tienen sus feligreses y también quienes dirigen las iglesias. Escuchémosle a continuación. Realmente el llamado, sabemos que uno se puede contagiar en cualquier lugar, pero el llamado de atención, en este caso a nosotros como iglesias, es que tenemos que tomar las medidas de bioseguridad necesarias en todo lugar. Desde el distanciamiento, gel, mascarilla, es importantísimo. Desde las personas que están ministrando al Señor, que están dirigiendo desde el púlpito, con mascarilla todos, aunque haga estorbo, realmente lo que tenemos que hacer, el trabajo que tenemos que hacer como iglesias, es minimizar el riesgo de cada una de las personas con el propósito de que no podamos ni ser contagiados ni contagiar tampoco. Entonces el llamado para nosotros como iglesias es que nosotros tenemos que guardar todas las medidas de bioseguridad necesarias, como cada uno de nosotros lo sabe, con el propósito de disminuir el riesgo en la población. Bien, hasta ahí el pastor Sidney Martínez, presidente de la Asociación de Pastores de la entrada de Copán. Hay que mencionar a Ramón Edgardo que en las últimas horas murió Santos Alejandro Martínez, también pastor de una iglesia en el sector de la entrada de Copán. Con este informe yo retorno con ustedes, Ramón Edgardo Matute, hasta la capital de la República. Buenos días. Gracias, Ramón. El llamado es para la Confraternidad Evangélica de Honduras. Yo sé que hay muchos templos que están abiertos, muchos templos, y muchos templos siguen los mecanismos de bioseguridad. Y son tácticas fáciles. O sea, el pastor evangélico perfectamente puede dar su culto con la cantidad de personas que ha habilitado Sinajer en los templos. Hay que evitar el contacto. ¿Cuál es el contacto? Ese contacto que usted, líder evangélico, tenía antes, de ir donde la persona y orar por ellos y tocarle su cuerpo, tocarle su cabeza o su frente. Evite eso. Hay que evitar estos contactos. Hay que evitar aglomeración en los altares, es decir, esos ministerios de alabanza que son hasta 10 personas. Entonces hay que evitarlos y que solamente esté la persona que va a cantar un cántico de alabanza o de adoración y la persona que va a predicar en el púlpito. Y el distanciamiento de 2-3 metros. Aquí hay iglesias en Tegucigalpa que así lo hacen. La Iglesia de Dios, Ministerios ABA de la colonia Kennedy, que hace sus cultos en el gimnasio de la Normal Mixta, es un buen ejemplo para que usted lo pueda seguir, amigo televidente. A ustedes, pastores, yo los invito a que vayan y supervisen lo que hacen en esta iglesia evangélica. Repito, en la Normal Mixta Pedro Nufio, se reúne la Iglesia de Dios Ministerios ABA. Y usted va a observar el ejemplo, cómo se utiliza el distanciamiento, el botecito de gel, las mascarillas permanentes de las personas que llegan. Y desde el 1 de noviembre esta iglesia habilitó sus cultos y han estado bien. Y así también otras iglesias evangélicas en todo el país. Yo solamente les digo que guardemos el distanciamiento porque la COVID está impactando en Honduras. Ya murió otro pastor evangélico en las últimas horas. Ya van 6, dice Ramón Rojas, en el occidente del país. En Valle de Ángeles falleció la pastora del CCI. Y así en lo sucesivo está pasando en el territorio hondureño. Cuidémonos y guardemos el distanciamiento. Sé que tenemos la cobertura de Dios, pero no abusemos de ella. Sé que la bendición de Dios nos persigue a cada uno de nosotros, pero no abusemos de ella. También tenemos que ser prudentes. La Biblia dice que el sabio ve el mal y se aparta. Sandra Pérez en Comayagua,
más información porque los centros de triaje están a punto de colapsar en Comayagua. Sandra, buenos días. Compañeros en estudios, amables televidentes de Telenoticias Matutino, primero con la noticia. Me encuentro con el doctor Francisco Sorto. Doctor, vamos a hablar los casos COVID en la ciudad de Comayagua, tanto en el triaje como en el Hospital General Santa Teresa. ¿Cómo están los casos? ¿Hay suficientes cupos, doctor? ¿Qué es lo que está pasando? Sí, buen día. En el hospital todavía hay cupos disponibles tanto en la unidad de cuidado intensivo como en la sala de estabilización para pacientes con COVID-19, y en la sala de hospitalización del triaje de León Alvarado está al 100% de su capacidad. O sea que no hay espacio en el triaje, doctor. En el triaje en este momento no hay espacio. Estamos tratando de referir los pacientes un poco más graves para el hospital para que podamos tener un poco más de cupos para los pacientes con casos leves. Hemos tenido también una gran demanda de pacientes en la consulta externa. Aproximadamente estamos atendiendo 200 pacientes al día, algo que pues se ha visto que se ha venido incrementando durante todo este tiempo, desde la semana 53 del año pasado, hasta que termina el 3 de enero. Hemos estado prácticamente todos los días al 100% de nuestra capacidad, pero el hospital todavía tiene cupos. Doctor, entonces se desmiente, porque hubo en algún momento que se dijo que ya no había espacio en la unidad de UCI del hospital, que no había en el mismo hospital, pero sí no hay espacio en el triaje. No hay espacio en el triaje, pero hay espacio en el hospital, o sea que todavía se le puede dar respuesta a la población. Obviamente que tampoco es para que se confíe en la población y haga todo lo que está haciendo hasta el momento, ¿verdad? Bueno, el doctor Francisco Sorto del triaje, hablándonos que no hay espacio, amables televidentes. Mientras tanto, desmiente lo que se había dicho de la unidad UCI en el Hospital General Santa Teresa, y sí hay espacio, pero de igual manera. Ellos aclaman a la población que sigan con todas las medidas de bioseguridad. Compañeros, desde la ex capital, este es mi reporte. Regresamos con ustedes a estudios principales. Accidente vehicular deja a una persona muerta en San Pedro Sula. Orlin Martínez, con usted. Muy buenos días, Ramón Matute. Específicamente nos ubicamos en la 27 calle, donde está un semáforo que conecta con el segundo anillo de circunvalación. A esta hora se registra la muerte lamentable de un muchacho que había pedido jalón aparentemente a un motociclista, ya que tenía que ir a ver a la mamá a un centro asistencial. Lamentablemente ese jalón tuvo pues un desenlace lastimoso, ya que una rastra aparentemente que iba cruzando por este segundo anillo de circunvalación le quitó el derecho vía y lamentablemente lo embistió y ha muerto acá este joven. Aparentemente ha sido identificado como José Araujo. José Araujo sería el nombre de este joven, o Elvin Araujo. Elvin Araujo sería el nombre de este joven que lamentablemente pues ha quedado boca abajo y aparentemente pues salió de esta motocicleta prácticamente volando, como dice uno popularmente, y ha muerto instantáneamente. Podemos observar este joven que viste unos tenis color blanco, un pantalón color café y una camiseta negra, y ha quedado su cuerpo desfigurado de este enorme golpe luego de caer en el pavimento. Lamentable lo que ha ocurrido a esta hora de la mañana, Ramón Matute, donde ha muerto este joven que iba de jalón, le había pedido jalón a un motociclista y pues ha muerto en este fatal accidente. Retorno a estudios principales de TN5. Miembros activos de la Mara 18 son capturados en las últimas horas en operativos que realiza la Fuerza Nacional Antimaras y Pandillas en la ciudad de La Ceiba. Gustavo Bustillo. Buenos días nuevamente, licenciado Ramón Matute, televidentes de TN5 Matutino. En efecto, la Fuerza Nacional Antimaras y Pandillas ha dado captura a 5 miembros activos de la pandilla 18. ¿Esto en qué sector? Betty Rosales, buenos días. Muy buenos días, así es. La Fuerza Nacional Antimaras y Pandillas en estas últimas horas ha detenido a 5 miembros activos de la organización criminal Pandilla 18. Esto en la aldea Elixir, municipio de Sabá, departamento de Colón.
Estamos hablando de Miriam Giselle Humansor Alba, de 18 años de edad, más conocida en el mundo criminal como La Perversa. Esta persona es pareja sentimental de uno de los cabecillas, el cual tiene como el alias del Trosti y que está pues privado de libertad en uno de los centros penales de esta ciudad, de este país. Un menor de 17 años de edad, conocida como La Raquel, Joseph Samir Mirena Fuentes, de 23 años de edad, conocida como El Travieso, Brian Rodolfo Munguía Valladares, más conocido como El Rosaula, y José Miguel Dubón Ortega, de 36 años de edad, conocido como El Chele. Estas 5 personas andaban en su poder más de 33 notas extorsivas que iban a comenzar a repartir en esta zona del departamento de Colón y que ya le habían dado alguna de ellas. Por eso es que se detuvo inmediatamente con un paquete controlado, simulando la cantidad de 50,000 lempiras, que era la cantidad que estaban exigiendo a su víctima, al igual 2 armas de fuego, de las cuales están siendo investigadas ya, si no tienen vínculo con los últimos hechos delictivos que están en la zona, 2 cargadores de pistola, 13 proyectiles, 6 teléfonos celulares y 23 envoltorios plásticos transparentes contienen en su interior hierba seca, supuesta marihuana. Estas personas pues serán remitidas en las siguientes horas ante los juzgados correspondientes. Finalizo con esto, ¿cuántas personas van capturadas en aquel sector? Estamos hablando de 10 a 11 personas, como saben ustedes, desafortunadamente estas 5 vienen de San Pedro Sula y que se están trasladando estas organizaciones criminales a esta zona del departamento de Colón. Muchas gracias, la vocera de la Fuerza Nacional Antimaras y Pandillas, sobre la captura de estos 5 miembros de la pandilla 18. Rápidamente regreso a los estudios de TN5 Matutino. Bien, de la ciudad de La Ceiba paso a Catacamas, en el departamento de Olancho. A propósito, Alex Ordóñez, ¿avanza o no la construcción o la ubicación de este hospital móvil? ¿Y cómo quedó aquella parte del hospital que se accidentó y que se perdió? Tengo entendido que era la UCI. Con usted esta mañana, explíquenos. Buenos días. Buenos días, Ramón Edgardo Matute. Buenos días, televidentes de TN5 Matutino. Somos primeros con la noticia y es que el hospital móvil está en un 90% avanzado. Faltará un 10% para que esté en función en este departamento de Olancho y el que se perdió, pero no hay respuesta de Ramón Edgardo Matute. ¿Qué va a pasar con ese hospital? Si lo van a traer nuevamente o se perdió por completo. Está en el aire esa pregunta hasta el momento, pero Warner Castro nos explica qué está pasando con los hospitales móviles en este departamento de Olancho. Muy pronto estarán en función y también habla cuáles son las causas, el por qué no están funcionando. Aquí se lo presentamos al gobernador en el departamento de Olancho. La instalación del hospital móvil, según la comisión de nivel central con las autoridades de salud de aquí del departamento de Olancho, la instalación va a un 90%. Ya están trabajando en accesos, en ingresos, haciendo obra gris en términos de avenidas y de accesos. Pero según la información ya está a un 90%. Creemos que de repente ya estaría faltando poco para que se habilite lo que es el hospital móvil. De igual manera también he tenido oportunidad de platicar con el director del Hospital San Francisco, el doctor Noel García. Me comenta de que no baja la cantidad de tener como mínimo 20 pacientes en sala COVID. O sea, siempre hay un número de pacientes bien constante en el Hospital San Francisco. Al igual también tienen una sala de unidad crítica de 6 pacientes y más bien ahorita en este momento tienen 7 ahí, o sea que están al 120% de capacidad en la sala crítica. Y es que como usted escuchó, los hospitales están colapsados, tanto en Juticalpa como en Catacamas, y los hospitales móviles son una gran emergencia en este departamento. Con este contacto totalmente en vivo, Ramón Edgardo Matute, voy a regresar a los estudios principales. Buenos días. Sí, son una gran farsa también y un gran fraude para las arcas del país, estos hospitales móviles. No, hombre, desde abril comenzaron a contratar estos hospitales. Ya va a cumplir un año que estos tales hospitales han andado de un lado para otro. Si son una necesidad, claro, lo entendemos, Alex. Pero es la peor pesadilla y el peor fraude que hemos recibido los hondureños. Lástima. Voy a la pausa.
Doctor Héctor López, integrante de una de las brigadas médicas contra el COVID-19 que visitan casa por casa, recibió con gran alegría y satisfacción la noticia que el gobierno le otorgara, además de su permanencia laboral, un bono de vivienda de 160,000 empiras para adquirir su propia casa, sea nueva o usada. Se me da la buena noticia de que también podré más que optar a una vivienda a mi futuro hogar, en el que formaré mi familia y en el que definiré también que lo mejor que me ha podido pasar es estar aquí frente al pueblo hondureño y decirle que de parte de las brigadas médicas del programa Código Verde Más vamos a estar ahí. Al igual que este galeno que durante la pandemia ha arriesgado su vida por salvar pacientes de COVID-19, miles de trabajadores de Código Verde y otros que han laborado durante muchos años bajo contratos temporales podrían acceder a préstamos de viviendas con tasas del 5% anual y hasta 20 años para pagar. Mejoramiento de vivienda. Se ha creado un producto financiero que sería, antes era hasta 5 años, y ahora lo hemos extendido el plazo a 12 años, con una cantidad de hasta 364,000 empiras para mejoras, y esto estoy pensando mucho en la gente del Valle de Sula, y sé que en otros lugares también. El beneficio del bono es aplicable para empleados de salud que ganan entre 1 y 4 salarios mínimos y es equivalente al 7% de la prima de su propio hogar. Creo que es un acto de justicia esto que comenzamos a estructurar ya hoy. La gente necesita su respaldo, de acuerdo, para ir haciendo sus aportaciones y que tenga su jubilación y que también se hagan de su casa desde ahora. Las noticias nacionales son presentadas por Cardiovital. Tu corazón importa. Cuídalo a diario tomando Cardiovital. Por alto costo, que representa un incremento del 140% de alquiler en Expocentro San Pedro Sula, para que funcione el centro de triaje. Este dejaría de funcionar en las próximas horas y sería reubicado en otro sector de San Pedro Sula. ¿Sabe usted? 2.5 millones de lempiras está solicitando la Cámara de Comercio de Cortés para alquilar Expocentro, según la Secretaría de Salud. Otro elemento importante es que se va a aperturar un nuevo centro de triaje para atención de pacientes con sospecha de la COVID-19, siempre en San Pedro Sula. Y le confirman al periodista Tony Munguía que a partir de la próxima semana en el Instituto Jesús Milla Selva de la Kennedy comenzará a funcionar el centro de triaje del Infop. Tony, buenos días. Buenos días, Ramón. Buenos días, amigos televidentes. Nos ubicamos específicamente en el interior del Instituto España Jesús Milla Selva, donde se está creando este triaje porque se está movilizando todo lo que pertenecía al Instituto de Formación Profesional. Que nos explique específicamente don Julio Quiñones, quien es el encargado de esta situación, el trabajo que están haciendo. Buenos días, un gusto saludarle, Julio. Un gusto. Saludos, Ramón. Lo que estamos haciendo es despejando este gimnasio que estaba siendo ocupado para almacenar pupitres del sistema educativo. El ministro Hueso nos autorizó al final hacer uso de este gimnasio, en donde lo vamos a acondicionar para poder hacer el traslado de el triaje que tenemos en el sector del Infop. Así que vamos a tener aquí una área de atención médica, más o menos 8 clínicas las que van a quedar. Vamos a tener un área de estabilización, que eso sí se incrementa. En el Infop solo tenemos estabilización para 10 y tenemos 24 para observación. Aquí vamos a tener para estabilización entre 22 y 24 espacios. Así que trabajando a 24 horas para poder hacer la habilitación de este espacio lo antes posible. La idea es que la otra semana ya podamos hacer el traslado oficial. El presidente Hernández nos ha pedido de manera directa que a la brevedad posible se haga el apoyo al CNE con este espacio que ellos requieren ahí en el Infop y poder así habilitar este espacio y la otra semana empezar a atender ciudadanos. Julio, si nos explica acerca de los triajes que está pasando allá en el San Pedro Sula, en la zona norte del país, hay un triaje que se va a eliminar por tema de presupuesto. El Expocentro en San Pedro Sula tenemos que moverlo de lugar porque hay una cuestión presupuestaria de por medio, la que no podemos cubrir, así que vamos a
tener que mover ese triaje a un sector que también nos interesa, es en el sector de la Rivera Hernández. Son 69 colonias las que hay ahí en este sector, así que nos interesa acercar también un centro de triaje a este lugar, que ya lo habíamos previsto habilitarlo. Aunque siguiera funcionando Expocentro, habíamos previsto habilitarlo por la cercanía al sector Rivera Hernández, que es uno de los sectores también que ha sido bastante afectado con esto del paso de los huracanes ETA y Iota. La Cámara de Comercio le subió el presupuesto, le subió lo económico, el presupuesto. Sí, ellos hicieron una evaluación y consideraron que había que hacer un incremento en una importante cantidad, por lo que nos tenemos que mover del lugar, vamos a tener que trasladarlo, y también vamos a evaluar allá en San Pedro Sula otro espacio para poder ver la posibilidad de habilitar un nuevo centro de triaje más, así que vamos a aprovechar dicha visita donde estaremos trasladando el triaje también para evaluar ese otro espacio. Muchísimas gracias, Julio Quiñones, quien es el encargado de estos triajes. Así que a partir de la próxima semana, este triaje podría tener ya en marcha y podría estar recibiendo ya los primeros pacientes con COVID-19. Vuelvo con usted. Buenos días. Las noticias nacionales fueron presentadas por Cardiovital. Tu corazón importa. Cuídalo a diario tomando Cardiovital. Mire, tremendo lío, confusión, para algunos zancadillas, para otros puñaladas traperas, en el movimiento Juntos Podemos en Roatán, Islas de la Bahía, porque el que aspiraba a cargos de elección popular a ser alcalde, que es el precandidato a alcalde, aparentemente le han puesto una paralela, le han puesto otro precandidato. Esto realmente preocupa porque él dice que está siendo certificado por el CNE, pero el coordinador político departamental le está diciendo otra cosa, que no es él, sino que es otra persona. Y hasta dinero de por medio hay ahí en esta negociación. Pero Isaac Cáliz, tú tienes los elementos esta mañana. Contigo, buenos días. Buenos días, Ramón Edgardo Matute, televidente de TN5 Matutino, con $1,000 en mano. Le ofrecieron la vicealcaldía y también un puesto como convencional al comunicador social Rosendo Rosales, quien va como precandidato a la alcaldía por el movimiento Juntos Podemos del doctor Mauricio Oliva. Sin embargo, se le ha interpuesto otro candidato, asumiendo de que ya hubo una renuncia por parte del comunicador social, a lo que él niega este tipo de renuncia. Pero escuchemos lo que dice Rosendo Rosales ayer, cuando emitió un comunicado aclarando esta situación de cómo queda hasta los momentos. Mi sorpresa es que el día sábado, a eso de las 8 de la mañana, recibí una llamada del precandidato a diputado, Pedro Alvarado, donde dice que recibió una llamada de Tegucigalpa donde le decían que yo había sido removido del cargo y que me pedían que agarrara la vicealcaldía y también un cargo de convencional, cosa que le dije que no aceptaba porque ya teníamos un trabajo, tengo una aceptación de la población nacionalista y amistades y que no podía hacer. Entonces me ha sorprendido cuando ahora argumentan que mi persona ha renunciado. Yo no he recibido ninguna llamada, no he recibido ninguna visita de nadie, no he firmado ningún documento donde yo renuncio. Es más, yo recibí emisarios para ofrecerme $1,000 para que yo renunciara y le diera el cupo al que ahora están poniendo en mi puesto, a Miguel Tejada. Eso me tiene a mí incómodo, molesto. Ya interpuse la denuncia en los derechos humanos. Estamos interponiendo la denuncia ante el Ministerio Público. Y es que recientemente la creada Fiscalía contra los Delitos Electorales, Ramón, hoy recibirá la primera denuncia por parte del señor Rosendo Rosales, quien le han montado una paralela a su candidatura acá en el departamento de Islas de la Bahía, específicamente en Roatán. Es un poco contradictorio porque el mismo presidente del Congreso Nacional, quien avala las leyes electorales, pues ha permitido también que exista este tipo de actos electorales acá en nuestro país y sobre todo en Roatán. Ramón Edgardo, somos primero con la noticia, con usted regreso al estudio. Gracias, Isaac. Habrá que averiguar si sabe el doctor Oliva esto, o los que coordinan este movimiento a nivel nacional, porque muchas veces son jugadas ahí de los líderes departamentales, Isaac.
Pero qué bueno que lo esté denunciando el colega, porque es colega periodista Rosendo Rosales, ahí en Roatán. No pueden estar jugando con la dignidad de él, pues si él ha estado trabajando en el movimiento Juntos Podemos, aspirando a la alcaldía, y que de la noche a la mañana aparezca un perico de los palotes y lo quiera arrebatar su trabajo, no es justo y no es correcto. Gracias, Isaac, muy amable. Bien, en las próximas horas, en los próximos días, más de 1.400.000 tarjetas de identidad, que es el primer lote que ya llegó al país, y otra cantidad que llegará en los próximos días, estoy hablando de la nueva cédula de identidad de los hondureños, va a comenzar a ser distribuida en los próximos días. Es una muy buena noticia, ingeniero Roberto Brevé, comisionado presidente del Registro Nacional de las Personas. Buenos días. Buenos días, Ramón. Es un gusto estar en su tan gustado programa matutino. Efectivamente, ya estamos haciendo los últimos preparativos para que en los próximos días podamos iniciar el proceso de entrega del nuevo documento nacional de identificación, para lo cual estamos trabajando en la logística, en la capacitación, en la implementación del software de inventario que vamos a tener que implementar para darle seguimiento, la seguridad, tanto desde el punto de vista de la bioseguridad como de la protección de los funcionarios que van a estar haciendo esta entrega. Vamos a desplazar más de 4.000 personas del mismo proyecto Identifícate a nivel nacional. Vamos a aprovechar la infraestructura ya establecida de los centros de votación para ubicarnos cerca del domicilio de los ciudadanos, que no tengan que desplazarse grandes distancias, y vamos también a tener toda la logística del proyecto Identifícate, que tan eficientemente logramos el proceso de enrolamiento de más de 4.6 millones de hondureños que van a recibir su nuevo documento nacional de identificación en estos próximos días. ¿Cuántos documentos estarán ya listos a ser distribuidos? Aparte de este primer lote y el nuevo lote que vendrá. Serán 4.6 millones los hondureños que validaron su información, que la actualizaron y que están aptos para recibir su nuevo documento nacional de identificación, obviamente mayores de 18 años, y en ese sentido pues vamos a estar preparados para entregárselos en este mes y tener así cubierto pues gran parte de este lote en este mes y del resto en el próximo mes, esperando cumplirlo antes del proceso electoral del 14 de marzo. Ahora, ¿cuál va a ser la estrategia? Ya lo explicó usted, pero para que los amigos televidentes tengan una idea de cómo van a recibir su nuevo documento de identificación personal. El Congreso le reformó la ley al RNP ayer. ¿Ustedes cómo van a llegar con el documento para entregárselo a los ciudadanos? Sí, la reforma consistía en facultar a los funcionarios del proyecto Identifícate para que ellos puedan hacer la entrega a nivel nacional, aprovechando la logística y la infraestructura que ya manejan. Y lo vamos a hacer con la validación biométrica del ciudadano. No va a necesitar llevar el comprobante que le dieron cuando se enroló, simplemente va a tener que apersonarse para mostrar sus huellas dactilares, su biometría facial, y eso va a permitir pues identificar a la persona, que se va a entregar el documento en un sobre sellado. La persona que lo va a entregar no va a saber qué documento se refiere hasta que el ciudadano lo abra, verifique que es el de él, y a través de una comprobación biométrica va a dejar ya consignado que recibió su documento sin necesidad de tener las viejas prácticas de que involucraban políticos y activistas. Esta vez va a ser completamente tecnológico y así pues más transparencia en el proyecto que hemos iniciado desde hace ya varios meses. Termino con esta pregunta. Aquellos errores, aquellas inconsistencias que en su momento presentó este censo electoral nacional definitivo para las primarias, ¿estos errores fueron corregidos? ¿Qué conocimiento tiene el RNP? Sí, nosotros atendimos todas estas inconsistencias, hicimos una revisión de los reclamos que presentaron los ciudadanos en el periodo que el CNE publicó el Censo Nacional Provisional, y en ese sentido atendimos todas estas consultas. Y además hicimos un llamado a más de 1 millón de hondureños para revisar su centro de votación, que estuviera de acuerdo a la cercanía de su domicilio, y de lo cual pudimos comprobar pues que el 85% estaba correcto y el resto pues se hicieron las correcciones correspondientes.
Perfecto. Gracias, ingeniero Roberto Brevé, comisionado presidente del RNP, con nosotros aquí en el Matutino. Muy amable, ingeniero. Voy a la pausa. A la orden, Rodrigo. Estás viendo TN. Gustavo Bustillo, en la ciudad de La Ceiba, más de 500 negocios fueron cerrados por el toque de queda, porque incumplieron medidas de bioseguridad, o por qué en medio de esta pandemia. Gustavo. Buenos días nuevamente, licenciado Ramón Matute. Pues bueno, tal como usted ha mencionado, es preocupante. Más de 500 negocios han cerrado durante la pandemia, específicamente durante el 2020. Estoy con el ingeniero Raúl Ponce, que nos va a contar debido a que incumplieron las disposiciones de SINAGER o en todo el contexto de la pandemia. Buenos días. Buenos días, sí, a nivel departamento, ¿verdad? Es interesante porque se puede medir, ¿verdad?, las renovaciones de permisos de operación de muchos negocios, el cierre de otros negocios y también las inscripciones que hacen a la Cámara de Comercio. Y se ha establecido, pues se ha visto una baja fuerte, ¿verdad?, en el tema de los negocios. Acordémonos que todo el 2020 fue un año bastante fuerte, ¿verdad?, en el tema económico, porque tuvimos varios meses inactivos. Y eso se tradujo en que La Ceiba específicamente y otros alrededores y otras ciudades como Tela manejan negocios de mediana a pequeña, ¿verdad? Somos MIPYME, somos comercio que generamos mucho empleo y mucha economía, pero también ante estas situaciones somos bastante frágiles, ¿verdad? Y bueno, se ha trasladado que se ha convertido este resultado, que muchos de ellos han cerrado, otros han reducido sus... Si una marca tenía 2 o 3 establecimientos, se han reducido a 1, y otros pues que se han ido a sus casas, ¿verdad? Desde sus casas están manejando los negocios. Como vemos el panorama en este inicio de 2021, ¿qué es lo que podría esperarse en este tema de estos cierres? Bueno, eso se traduce en desempleo, en falta de circulante en las calles, ¿verdad? Se puede sentir. Hay muchas personas también que han generado otros negocios paliativos como ventas de mascarilla, ventas de provisiones a domicilio, ¿verdad? Y el negocio se ha generado otros negocios pequeños, pero no formales, ¿verdad? Y eso es bien importante mencionar, porque muchas veces estos negocios están manejados por el mismo dueño, no genera empleo, no genera una economía, sino que es una economía solo del diario para vivir. Y bueno, también se ha generado fuerte el desempleo, ¿verdad?, en nuestra zona. El tema turístico ha generado un desempleo bastante alto y eso pues el impacto es fuerte para todo el litoral atlántico. Muchísimas gracias. El presidente de la Cámara de Comercio e Industrias de Atlántida, el ingeniero Raúl Ponce. Regreso a los estudios de TN5 Matutino. Buenos días. Bien, gracias, Gustavo. Hago comunicación con el periodista Tony Munguía esta mañana. Es una noticia que considero es bien recibida por el gremio magisterial. Una iniciativa de ley que baja a reducir la edad de jubilación en Honduras a 55 años. ¿Es así, Tony, con usted? Así es, Ramón. En medio de la pandemia están recibiendo esta noticia positiva los maestros. Ellos están solicitando, mejor dicho, a través del Congreso Nacional se ha presentado un anteproyecto para reformar los artículos, que sea el profesor Oveniel Flores, quien es presidente del Colprosuma esta mañana, nos explica acerca de este anteproyecto que fue presentado por la misma diputada Sara Medina. Buenos días, un gusto saludarle. Buenos días al pueblo hondureño, a todo el magisterio. Primero expresar que la exigencia para el respeto al derecho constitucional de una jubilación justa y digna es algo permanente por parte del magisterio. El 2011, con la aprobación de la ley bajo el decreto 247-2011, que entró en vigencia a partir del 19 de enero del 2012, vino a vulnerarse ese derecho constitucional de los docentes cuando se incrementó la edad para la jubilación, pasando de 50 años
a 59 para los que ya estábamos en el IMPREMA antes de entrar en vigencia esa ley, y de 65 para los que entraron después de la ley que está en vigencia en este momento. Además de eso, se incrementó la aportación del docente pasando del 7 al 8% para los que ganan menos de 20.000 empiras y del 8 al 9.5% a los que ganan más de 20.000 empiras en el caso de los docentes. Una serie de medidas que trajo, que dio como resultado malestar y vino a vulnerar el derecho a una jubilación justa. A partir de esa fecha, los maestros hemos estado luchando porque se nos respete ese derecho constitucional. El anhelo de todos siempre ha sido una jubilación a los 50 años, pero ya los directores especialistas, la misma Comisión Nacional de Banco y Seguro han expresado que eso no es posible, por lo tanto se ha buscado un punto de equilibrio. En este momento ha sido presentado un proyecto de decreto por la diputada Sara Medina que contempla la edad de jubilación a los 55 años de edad, 25 años cotizados, con créditos unitarios que le permitan a los docentes jubilarse de manera justa y digna. ¿Cuántos docentes son los beneficiados si se llegase a aprobar esto, obviamente, en el Congreso Nacional de la República? Bueno, somos 62.000 los docentes que estamos activos en este momento, por lo que pedimos a la comisión de dictamen, que ahí está en este momento ya el anteproyecto para la reforma a la ley actual, que respalden a todos los diputados de las diferentes bancadas de los partidos políticos, también respaldar este anteproyecto de reforma que ha sido presentado por la diputada Sara Medina y que no debe de tener ningún tinte político, sino buscar en este momento el bienestar, el del respeto a la jubilación justa y digna por parte del magisterio hondureño. Bien, muchísimas gracias al presidente del Colprosuma esta mañana sobre este tema. A los 55 años estarían jubilándose los maestros si se llegase a aprobar esto que se ha presentado en las últimas horas en el Congreso Nacional de la República. Vuelvo con usted, Ramón, si no tiene una consulta. Claro que sí, Tony, claro que sí. Mire, aquí hay una imagen que la voy a presentar en pantalla, por favor, porque quiero que me reaccione el presidente del Colprosuma. Mire, esta imagen la subió a sus redes sociales UNICEF Honduras y dice: madres y padres de familia junto a los profesores de la Escuela Básica del Caserío Tamarindo en el municipio de Pespire, Honduras, dan el primer paso de apertura semipresencial, 3 días a la semana, asegurando medidas de bioseguridad y todos de nuevo al aula. Y ahí está la imagen con los mecanismos de bioseguridad, con sus mascarillas, con el distanciamiento. ¿Qué opinan los colegios magisteriales sobre esto, Tony? Aquí rápidamente el profesor le contesta. Bueno, este es un punto importante. Primero, condenar que en este momento, donde a partir del 1 de febrero dio inicio lo que es el año escolar 2021, el gobierno no garantiza ninguna condición ni para la educación a distancia, ya que en este momento se carece totalmente de conectividad, de computadoras, de aparatos electrónicos, de tablets, de textos autoformativos, como también el gobierno no ha garantizado ninguna condición para la semipresencialidad, no ha enviado ningún tipo de equipo de bioseguridad, de mascarillas a los centros educativos, no ha mejorado la infraestructura educativa, las condiciones hidrosanitarias. Son los docentes con los padres de familia y otros organismos que en este momento están garantizando las condiciones tanto para el tema de la matrícula, para que todos los niños se matriculen, y también las comunidades, especialmente las comunidades rurales, al ver que no se le garantiza ningún tipo de conectividad para la educación a distancia, están tomando medidas de ir retornando de manera gradual, donde es el docente, el padre de familia, con el apoyo de instituciones, los que están prácticamente tomando las medidas, garantizando las condiciones para garantizarles a los niños y a los jóvenes el proceso educativo. Esto se debería de realizar bajo la opinión de los expertos de SINAGER y el gobierno brindando todas las condiciones, pero aquí los que están salvando el año escolar 2021 son los padres de familia, los docentes y instituciones que están apoyando todo este proceso, tanto de matrícula como de ir retornando de manera gradual a los centros educativos. Bien, aquí le muestro la fotografía, profesor Oveniel Flores, y de esta manera así ha reaccionado Ramón Edgardo a esta hora de la mañana sobre esta fotografía. Vuelvo con usted si no tiene una consulta. Gracias Tony, y gracias al presidente del Colprosuma.
comunicación con Carlos Llanes esta mañana. Buenos días, Carlos. Muy buenos días, Ramón. Bueno, hay gran preocupación en el CONAPREV por la violencia que se ha agudizado en contra de las mujeres en el país. Denuncia esta mañana, pues, la encargada, la comisionada Glenda Ayala, y bueno, y tienen que tomar medidas, nos está diciendo. Muy buenos días, abogada. Buenos días. El Mecanismo Nacional de Prevención contra la Tortura ha emitido recomendaciones a los miembros del orden, al Estado, para mejorar el trato a la mujer, ya sea que esté privada de libertad o que esté en condición de detención. En los últimos días hemos visto cómo una ola de delincuencia ataca fuertemente al género femenino y pedimos, ¿verdad?, que se apliquen los estándares internacionales a los que Honduras está obligada a cumplir para garantizar un trato no privilegiado, pero sí un trato diferenciado a todas las mujeres. Es decir, que esta violencia que hemos visto en los últimos días en contra de la mujer no va a bajar porque no hay medidas, no hay mecanismos de protección a la mujer. Sí, efectivamente, yo creo que los mecanismos de protección que están implementados en el país deben de ser más efectivos para garantizar esta protección. No se está viendo que se está protegiendo la vida de las mujeres. Es más, en muchos casos ni siquiera personal femenino formado con profesionalismo y con enfoque diferenciado está recibiendo a estas mujeres en los espacios públicos o en las oficinas públicas. Nosotros en las últimas horas hemos recepcionado cualquier cantidad de denuncias de personas, de mujeres que han sido víctimas de vejámenes en procesos investigativos por miembros del orden, ¿verdad? En allanamientos en donde ha habido, inclusive nos han reportado que ha habido hasta abusos hacia su dignidad, hacia su intimidad de mujer. Nosotros demandamos, ¿verdad?, del Estado el cumplimiento de las medidas internacionales para garantizar la vida de las mujeres. Creo que toda mujer tiene derecho a salir de su casa y a regresar en condiciones seguras. Perfecto. Muchísimas gracias, la abogada Glenda Ayala, comisionada de CONAPREV, reaccionando ante tanta violencia en contra de la mujer. Ramón González, estudio. Plan residencial de 20 megas para que estés más que conectado con todo lo que te gusta por solo $37. Hola, ¿qué tal? Feliz día para todos. Como estaba previsto, hemos amanecido con frío esta mañana, nada más en la madrugada. Sectores del centro y occidente del país pues han reportado temperaturas entre 10 y hasta 15 grados Celsius. Aquí en Tegucigalpa, por ejemplo, algunas áreas reportaron 12, otras zonas bajas reportaron 14, pero durante la jornada vuelve el protagonismo de estos, que son los anticiclones que están dominando en el Caribe y que aseguran corrientes de aire seco que estén circulando sobre el territorio centroamericano, y por eso pues la condición a esperar es una condición totalmente estable. Cuando decimos estable es que no se va a acumular humedad y esperamos un día pues con temperaturas elevadas y poca nubosidad transitando en el territorio nacional. Dicho esto, mayor calentamiento de la superficie y con ello pues se disparan los termómetros para horas de mayor insolación y todas las temperaturas van arriba de los 30 grados Celsius para esta jornada en nuestro territorio. Y mire esta dramática noticia: en el último siglo hemos perdido el 70% de la superficie natural de humedales. Y para que tengan un ejemplo de cuáles son los humedales, pues la laguna, los manglares, las turberas, los deltas, todo eso se está extinguiendo. Es la barrera natural que nos separa justamente de los animales y el hombre. Y por eso nos preguntamos por qué las pandemias, por qué los virus, por qué tanta bacteria afectando ahora a los seres humanos, lastimosamente. Cuídense mucho, siempre les queremos como televidentes y no como noticia. Que la pasen bien. El estado del tiempo fue presentado por Tigo, con el plan residencial de 20 megas para que estés más que conectado con todo lo que te gusta por solo $37. Antes de concluir la presente emisión del matutino, mire esta noticia internacional. La variante detectada primero en el Reino Unido va a barrer el mundo, advierte la jefa del programa de vigilancia genética. Este cable desde Londres. La variante del coronavirus detectada primero en el Reino Unido, que ha barrido el país, va a barrer el mundo con toda probabilidad, dijo Sharon Peacock, directora del consorcio COVID
Hanovics en Londres. La cepa de coronavirus altamente transmisible se identificó por primera vez en septiembre de 2020 en el condado inglés de Kent. Ya se ha detectado en al menos 86 países y fue el catalizador del confinamiento actual en el Reino Unido. Tremenda aseveración, dice la directora de este consorcio COVID-19 en Londres, que esta variante que ha barrido este país también va a barrer el mundo. Bien, hasta aquí TN5 Matutino, ya ha preparado el periodista Renato Álvarez para el interesante frente a frente de esta mañana. Que pase usted, amigo y amiga, un feliz día.